vamos a hablar acerca de la visión. ¿Por qué? Porque la visión es fundamental para poder direccionar nuestra proyección de vida, para poder direccionar nuestro propósito de vida. Y permíteme comenzar con esta frase. Un valiente enfrenta las batallas del presente mientras proyecta las victorias del futuro. Definitivamente todos nosotros necesitamos enfrentar las batallas del presente, pero tenemos que tener nuestros ojos puestos en las victorias del futuro. Eso es visión. El escritor del libro de Hebreos lo denomina de una manera similar. Él dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando él habla de poner los ojos en Jesús, nos está hablando de tener claras las victorias que están preparadas para el futuro. La visión de la proyección. ¿Por qué? Porque tu visión determina tu proyección. Una persona sin visión es una persona sin proyección. Y hoy nos encontramos con muchos hombres y mujeres cristianos que tienen un corazón precioso, que tienen dones maravillosos, que tienen una gran extensión de conocimiento teológico, pero no tienen visión. Por eso viven estancados dando vueltas en lo mismo, no crecen, no avanzan, no se proyectan. Y al final, si no hay visión, no hay proyección. Nosotros estamos llamados a avanzar. La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, es decir, es progresiva. La senda de los justos, el camino de los hijos de Dios, tiene que ir de ascenso en ascenso, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y eso se llama proyección. Pero muchos hombres de Dios no tienen proyección porque no tienen visión. La visión es la brújula de nuestra proyección como líderes, como empresarios, como esposos, como padres, como hijos de Dios. La visión es una brújula que nos permite direccionar el camino. La visión es como un faro que guía nuestra barca a buen puerto, aún en medio de las peores tormentas. Porque cuando tú tienes clara la visión, sabes para dónde vas. Por eso cuando Dios se revela a la vida de Abraham, lo primero que Dios le muestra es el final. Porque la visión de para dónde vas te permite enfrentar las batallas que vas a tener que encontrar en el camino. Cuando Dios se revela a la vida de José, lo primero que le muestra es el final, para que la visión sostenga la proyección. Todos nosotros necesitamos entender la importancia de la visión. Este es un seminario para líderes, emprendedores, para hombres y mujeres que quieren ver una vida distinta, que quieren proyectar algo distinto en su vida. Y para poder establecerlo, tú tienes que tener claridad de qué es una visión. ¿Qué es una visión? Y vamos a analizarlo desde la perspectiva biológica. En el desarrollo biológico del ser humano, la visión obedece a la capacidad de establecer imágenes en tu mente a través de la percepción gráfica de tus ojos. Entonces, tú percibes a través de tus ojos elementos gráficos que forman imágenes en tu mente. Eso es visión. Y si nosotros llevamos al escenario del liderazgo y el emprendimiento, la visión se establece como la proyección de tus objetivos en el tiempo futuro y la construcción de una plataforma estratégica para alcanzarlo de manera progresiva en el tiempo presente. Es decir, es determinar para dónde vas y establecer el camino que vas a recorrer para alcanzarlo. T.D. Jakes dice que cuando tú tienes una visión, siempre hay obstáculos. Pero los obstáculos no pueden detenerte si tienes la visión correcta. Si tú tienes la visión correcta, no hay un solo obstáculo que pueda detenerte. El problema es que estamos llenos de emoción, pero carentes de visión. Por eso arrancamos con ímpetu, pero asimismo abandonamos con ímpetu. Comenzamos cosas que no terminamos. Iniciamos proyectos que nunca finalizan. ¿Por qué? Porque no tenemos visión, solo tenemos emoción. Y cuando nosotros entendemos que la visión es fundamental para proyectar el propósito de Dios en nuestra vida, que la visión es fundamental para poder entender los planes que Dios tiene para nosotros y encaminarnos hacia ellos, pues obviamente debemos entender que nuestra visión tiene enemigos. Y en la medida que nosotros le creemos a Dios y decidimos avanzar hacia el propósito de Dios y proyectarnos a los planes que Dios tiene con nosotros, nos encontramos con muchos enemigos. Sin embargo, los enemigos de tu exterior
Van a buscar colocarte trampas para detenerte, pero no tienen el poder de dañar tu visión. No hay absolutamente nada que suceda en tu entorno que pueda dañar tu visión. Ninguna pareja, ningún jefe, ningún error humano, ninguna percepción incorrecta. No hay nada, un divorcio, la pérdida de un ser amado, un despido laboral, la quiebra de un negocio. Nada, absolutamente nada de lo que sucede afuera tiene el poder de dañar la visión que Dios coloca adentro. El problema es que somos muy susceptibles a los cambios externos porque no estamos abrazados a una visión interna. Y como no sabemos para dónde va, cualquier viento de doctrina nos derriba. Cualquier viento de conflicto nos distrae. Cualquier viento de problema nos detiene. Por eso es tan importante tener una visión. Porque queremos vivir algo nuevo, pero no pagamos el precio de soltar lo viejo. Y es que si definitivamente tú no entiendes el valor de lo que está adelante, no vas a tener el valor de soltar lo que te mantiene atado atrás. Si tú no entiendes la dimensión de lo que Dios ha preparado para ti adelante, no vas a tener la fortaleza para renunciar a lo que tienes que renunciar, que no te deja salir de atrás. Por eso, el único enemigo que puede afectar tu visión es el interno. Ese enemigo que está adentro de ti y se llama emoción. Tu emoción es el mayor enemigo de tu visión, porque es la emoción la que nos hace tirar la toalla. Es la emoción la que nos hace desistir del plan. Es la emoción la que nos hace apartarnos del camino. Por eso, tú no puedes echarle la culpa a absolutamente nada de lo que ha pasado afuera de tu vida para justificar tu falta de visión. Tú no puedes culpar a nadie de tu estancamiento, de tu limitación, de tu falta de proyección. ¿Por qué? Porque no importa lo que haya sucedido afuera, nunca tuvo el poder de dañar lo que Dios quería colocar adentro. Pero tus emociones, las emociones causa de esas circunstancias externas te contaminaron adentro y limitaron el poder de tu visión y anularon tu proyección. ¿Bueno o excelente? Como preocupante más bien, ¿no? Porque es que nos pasamos toda la vida cristiana culpando a todo el mundo de por qué no avanzamos, por qué no crecemos, por qué no tenemos plata, por qué no funcionó el hogar, por qué se acabó el ministerio, por qué no iniciamos el negocio, por qué quebró la empresa. Y resulta que lo único que nos aparta de la visión que Dios tenía para nosotros son las emociones de nuestro interior. Tus emociones son el mayor enemigo de tu visión, ya que si no las sabes identificar, controlar y utilizar en beneficio de los planes de Dios para tu vida, vas a terminar dejándote dominar por ellas y desistiendo de tus objetivos, renunciando a tus proyectos y haciéndote a un lado de los planes que Dios trazó para ti. Y yo quiero hablarte en esta noche de 5 enemigos que se proyectan desde tus emociones para distraerte de tu visión y apartarte de tu proyección. Te lo voy a repetir. 5 enemigos que se proyectan desde tus emociones, di conmigo, desde adentro, para distraerte de tu visión y apartarte de tu proyección. ¿Sabías que el 92% de los accidentes de tránsito ocurren por una distracción en la visión? Cuando tú estás conduciendo tu automóvil y apartas tu visión del camino que está adelante, por un instante puede ocurrir una tragedia. Y el 92% de los accidentes es porque alguien se distrajo. Y al distraerte de tu visión, puedes terminar estrellándote en tu proyección. Y eso es lo que pasa día a día con miles de hombres y mujeres cristianos que aman a Dios, que quieren hacer las cosas bien, que tienen buenas intenciones, que les sirven a Dios, pero que al final terminan distrayéndose de su visión. Recuerda que lo que estamos hablando y todo lo que estamos enseñando a través de esta serie Valientes hace parte de un libro que estamos escribiendo. Y semana tras semana te compartimos capítulo a capítulo de lo que Dios nos ha revelado para tu liderazgo y para tus proyectos de emprendimiento en todas las áreas de tu vida. Pero déjame rápidamente mencionarte los 5 enemigos. Y el primero se llama temor al futuro. El temor es un espíritu, pero por eso el temor al futuro se convierte en el primer enemigo de tu visión. Cuando esta emoción se entrona en tu corazón,
no solamente apaga tu fe, sino que te llena de pensamientos negativos acerca del futuro. El temor se enfoca en alimentar una proyección negativa de tu futuro. ¿Por qué? Porque el temor es como la fe, pero inversamente proporcional. Es decir, así como la fe es tu capacidad para creer en la palabra de Dios, el temor es tu capacidad para creer en las palabras de las circunstancias, en las palabras de tus emociones. Por eso el Señor Jesús permanentemente, cuando estaban los discípulos enfrentando una circunstancia difícil, les decía: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Eso significa que el temor y la fe son dos elementos que tú determinas en qué proporción vas a establecer en tus emociones. La fe determina tu capacidad para creer en Dios por encima de las circunstancias. Tu temor determina tu capacidad para creer en las circunstancias por encima de lo que Dios te ha dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sabes, si tú me permites parafrasearla, espero que me lo permitas y si no, igual la voy a parafrasear. Si tú me permites parafrasearlo, yo le agregaría una pequeña palabra para darle un contexto a la idea. Es pues la fe, la certeza de lo bueno que se espera y la convicción de lo bueno que no se ve. Porque yo no he visto la primera persona que me diga: pastor, yo tengo fe que me voy a tronchar un tobillo. Pastor, yo tengo fe que voy a acabar mi matrimonio. Yo tengo fe que voy a quebrar la empresa. No. Por tanto, la fe tiene una connotación positiva, porque se alinea con los planes que Dios tiene. Pero ¿sabes qué dice Jeremías acerca de esos planes? En el capítulo 29, versículo 11, dice el Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro. Por tanto, si nosotros nos vamos a alinear con los planes de Dios para el futuro, tenemos que entender que son planes de bien. Por tanto, activan la fe en lo bueno que Dios quiere que suceda. ¿Pero qué es el temor? Lo mismo, pero diferente. Es la certeza de lo malo que se espera y la convicción de lo malo que no se ve. Por eso el temor te lleva a tener una visión negativa, contamina tu visión, una perspectiva negativa de los planes de Dios. Y hay 3 dimensiones de temor. El primero, el temor al logro. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Voy a arrancar no, pero no lo voy a lograr. Y Dios me mostró esto y yo me voy a visionar con una empresa, yo voy a visionar un nuevo hogar, yo voy a visionar una nueva... No, pero no lo voy a lograr. Te hace sentir que no vale la pena intentarlo, porque te muestra todos los posibles escenarios en los que al final nunca vas a lograr alcanzar tus objetivos, haciéndote sentir que tú no eres suficiente para los planes de Dios y que definitivamente Dios se equivocó contigo y al final vas a fracasar como siempre. Eso lo hace el temor, que te aparta de la visión. Y el temor se convierte en una emoción tóxica porque te inhibe de moverte, te inhibe de tomar decisiones. Por eso, cuando tú tienes temor de que no lo vas a lograr, automáticamente te distraes de tu visión y fracasas en tu proyección. El segundo escenario de temor es el temor a la aceptación. Y es temor porque te van a rechazar. Uno de los mayores temores del ser humano tiene que ver con la desaprobación. Y el temor te intimida, haciéndote pensar que te van a rechazar, para poderte llevar a esconderte detrás del conformismo y la idea de que siempre van a ver lo malo en ti. Y que al final vas a quedar mal y todo el mundo te va a criticar. Y entonces, es que, no, y si fracaso, y si me rechazan, y si le digo y me dicen que no, y si pido el ascenso y me lo niegan, y si coloco el negocio y no me arriendan el local, y si el proveedor me dice que no, y si le digo a esa persona que me gusta y me rechaza, o si me es infiel como me fue infiel mi expareja, y comenzamos a armar una película alrededor del rechazo, y el temor a ser rechazado te lleva a ti a rechazar los planes que Dios tiene contigo. Y el tercer escenario de temor es el temor al valor. Y es cuando tienes temor porque sientes que no tienes valor. La voz del temor te llena de pensamientos de menosprecio, resaltando tus debilidades por encima de tus fortalezas, resaltando tus errores del pasado por encima de los aciertos del presente, resaltando tus fracasos y opacando tus logros, haciéndote creer que definitivamente tú no tienes lo necesario para ser el esposo
correcto, la esposa correcta, haciéndote creer que no eres suficiente como mamá, haciéndote creer que no eres suficiente como profesional, que no tienes nada para abrir un negocio, que te va a ir mal si abres esa empresa porque tú no tienes valor y te comienzas a comparar con otros que son mejores que tú y dices, ellos sí lo van a lograr, pero yo no, y él sí puede y yo no puedo, a él sí le dieron, y no me dieron, y eso termina forzándote a dejarlo sin ni siquiera haberlo intentado. Por eso la primera emoción que daña tu visión se llama el temor. Joyce Meyer dice que el temor es el enemigo de la fe y la fe es el único antídoto para vencer el temor. Creer en lo que Dios dice de ti es el antídoto para vencer lo que las circunstancias te quieren hacer creer. Por eso Dios dice que Él te ama con un amor inagotable y que su perfecto amor echa fuera todo temor causado por tu imperfección. Pero si tú no crees en el amor de Dios, si tú no confías en el amor de Dios, siempre le vas a dar un lugar de preeminencia al temor. Por eso tú tienes que creerle a Dios, porque o tienes temor o tienes fe. Te tienes que atrever a creerle a Dios. Si tú vas a iniciar un proyecto, si tú crees que verdaderamente Dios te está enviando a desarrollar un modelo de liderazgo sobre un grupo de personas, tú tienes que creer en lo que Dios dice de ti, porque vas a tener que enfrentar adversidades, dificultades, resistencias, circunstancias contrarias. Pero en cada circunstancia el temor se va a querer levantar y te va a querer dominar, pero la fe es lo único que te va a mantener de pie, firme en la convicción de lo que Dios dijo de ti, y eso es lo que mantiene viva tu visión. El segundo enemigo es la falta de claridad, la confusión. Y se convierte en una emoción porque cuando no sabes para dónde vas, tus emociones te van a llevar de un lado a otro, haciéndote creer que tienes una visión clara, pero desistiendo de ella al menor obstáculo. Por eso tú te encuentras con tantos hombres cristianos, tantas mujeres cristianas que dicen, no, Dios me mostró esto, es por aquí. Y a los 15 días, no era por ahí. No, ya Dios me habló, es por allá. Y se vaya al mes, no, tampoco era por allá. Y uno lo ve con esa seguridad estableciendo la visión, pero no, lo que pasa es que realmente no tiene claro para dónde va. Entonces no lo está moviendo la voz del Espíritu, lo está moviendo la voz de lo que él cree, sus intereses personales, lo que le gustaría que fuese. Y cuando tú no tienes claridad, la confusión comienza a manifestarse como la característica de aquellos que quieren lograr tantas cosas que al final no arrancan ninguna. Quieren hacer de todo, pero al final no hacen nada. ¿Sabes? El apóstol Santiago denomina a este tipo de personas como personas de ánimo. Porque un día quieren una cosa y al otro día quieren otra. Porque un día comienzan y al otro día paran. Porque un día se comprometen y al otro día simplemente no cumplen. Y terminan siendo inconstantes en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque por sus emociones y no por la firmeza de sus convicciones. Tener una visión clara te permite tener seguridad de quién eres y para dónde vas. Pero la falta de claridad en la visión lleva la vida como si estuvieses buscando una dirección. ¿Recuerdan cómo es una dirección? ¿Alguna vez les ha pasado que están buscando una dirección? Entonces, ¿será aquí? ¿Será allá? Y inseguro y no sabes para dónde. Y si alguien te dice por aquí, tú te vas por allá. Y si te dice por allá, te metes. Y así son muchas personas hoy en día. A donde las olas los lleven, a donde los vientos los lleven. Y terminan siendo inconstantes porque no tienen claridad de para dónde van. El tercer enemigo de la visión es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio nos lleva a entender algo. El verdadero problema del cambio no es el cambio, es la resistencia que desarrollamos frente al cambio. Escenarios desconocidos, porque lo que conocemos, el cambio nos presenta una opción que no conocemos porque no la hemos vivido. Y cuando nosotros nos resistimos al cambio, realmente nos estamos resistiendo a lo nuevo que está preparado para nosotros. Albert Einstein decía que nadie puede obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y muchos cristianos hoy en día, el 90% del pueblo cristiano quiere un cambio, pero no quiere cambiar porque tiene temor al cambio. Entonces quiere que cambie su hogar, pero no quiere cambiar sus actitudes.
Quiere que cambie su economía, pero no quiere cambiar la manera en que la administra. Quiere que cambie su ministerio, pero no quiere cambiar la manera en que vive su cristianismo. Y ese es el punto en el que todos nosotros, en un momento determinado, nos tenemos que detener. ¿Sabes? Para poder establecer un cambio en nuestra vida, es necesario soltar lo viejo que viene de atrás. Ahí es donde tenemos que hacer cambios. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones y establecer acciones. Pero nuestra mente inconsciente está sentada en una zona de comodidad que nos hace sentir que como estamos bien, que no vale la pena asumir riesgos, que no necesitamos un cambio. Y eso es lo que nos lleva a resistirnos, que no es el tiempo, que Dios no te ha dado la señal, que no ha pasado el carro rojo que tú le pediste que pasara, porque le pedimos señales absurdas a Dios. Pero no entendemos que hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron que pedir señales porque ellos no tenían al Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te guía. Él te lleva en la dirección de la voluntad del Padre. Por eso Él os guiará a toda la verdad. Él no dice, Él te irá poniendo señales para que tú conozcas. No, Él te guía. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros no tenemos que pedir confirmaciones. La confirmación es la evidencia de la falta de visión. El que pide confirmación es como el que tantea. Y cuando siente algo seguro, por aquí es. No, ahí no funciona, ahí no opera la fe. Por eso nosotros tenemos que entender que la resistencia al cambio se levanta como un muro de protección a lo viejo para impedirnos avanzar hacia lo nuevo que la visión trae para nosotros. Por eso hay muchas personas que caminan a tientas, que caminan como cuando se va la luz en la casa. Has vivido en la misma casa por 22 años, la sala está en el mismo lugar, todo está en el mismo lugar, pero se va la luz y tú caminas como si fuera la primera vez que estás en ese lugar. Mi abuela decía, el que no sabe es como el que no ve. Por eso si tú no sabes para dónde vas, nunca vas a ver las oportunidades, pero tampoco los obstáculos que el camino te presenta. Y eso es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio viene empaquetada en el orgullo. Toda persona que se resiste al cambio es orgullosa. Los fariseos se resistían al cambio. Y se resistían a través del orgullo. Las personas religiosas se resisten al cambio. ¿Por qué? Porque están abrazadas a lo tradicional, de tal manera que no pueden ver lo convencional de una visión de parte de Dios. Los fariseos se resistieron al cambio porque tenían abrazado su conocimiento. Pero el Señor Jesús no les vino a dar conocimiento, les vino a dar vida. Es la aplicación práctica de ese conocimiento. Joel Osteen dice que la resistencia al cambio es como intentar detener el flujo de un río. Tarde o temprano, la fuerza del cambio siempre prevalecerá. No importa cuánto te resistas al cambio, al final todo va a cambiar. Personas que se resisten al cambio, al final el hogar se le acaba, la empresa se le termina, sus proyectos se ahogan. Porque el hecho de que tú te resistas al cambio no significa que no se dé el cambio. Por eso hay por allí un proverbio popular que dice que lo que no cambia, se cambia. Dile que está a tu lado, pilas, porque lo que no cambia, se cambia. ¿Ya? Lo que no cambia, se cambia. Y mira el cuarto enemigo, el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo es la muerte silenciosa de tu liderazgo y de tus proyectos. Es muy importante prepararnos para el éxito, ya que una bendición sin preparación siempre termina convirtiéndose en una maldición. ¿Sabes? El corazón de un hijo de Dios está más expuesto en los buenos tiempos que en los malos tiempos. Porque cuando un hijo de Dios pasa por malos tiempos, se aferra a Dios, aviva su fe y propicia el cambio. Pero cuando un hijo de Dios es llevado a los buenos tiempos, ya no necesita de Dios. Se vuelve autosuficiente, se vuelve independiente y se resiste al cambio.
Por eso hay muchos que suben como palmeras, decía mi abuela, y caen como cocos. Cuando las cosas comienzan a salir bien en la vida de un hijo de Dios, el orgullo comienza a hallar cabida en los corazones que no están preparados para los buenos tiempos. Por eso tú te tienes que preparar para la bendición. Porque una bendición sin preparación siempre se termina convirtiendo en una maldición. Tú te tienes que preparar para un hogar. Te tienes que preparar para la abundancia financiera. Te tienes que preparar para un ministerio. Te tienes que preparar para un mayor nivel de fe. Porque no se trata de tener, se trata de sostener. Al final Dios puede hacer un milagro y darte lo que tú esperas. Pero ¿y si no estás preparado? Vas a dañar tu familia, vas a dañar tu ministerio, vas a dañar tu salud, vas a acabar con tu vida. Y tristemente son malos cristianos que después de la bendición terminan dañando su propósito y apartándose de su visión que los que se mantienen. Mira lo que le pasó al Señor Jesús cuando iba camino y se cruzaron 10 leprosos. Y el Señor Jesús les dio una instrucción y fueron sanados los 10. Pero ¿cuántos volvieron a Jesús? ¿Cuántos se postraron para reconocer su grandeza, darle gracias y poner su vida a su servicio? 1. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero un momentito, si sané a 10 y aquí hay 1, ¿y qué se hicieron los otros 9? Perdieron la perspectiva de su proyección. Porque al final recibieron algo bueno, pero se perdieron de lo mejor. Y hay muchos cristianos que cuando reciben lo bueno, se apartan de la visión y se pierden de lo mejor. Ellos creyeron que su bendición tenía que ver con un milagro en lo temporal, pero no se dieron cuenta que su verdadera bendición tenía que ver con un milagro en su eternidad. Por eso el orgullo es tan peligroso, porque nos aparta de los planes de Dios sin que nos demos cuenta, porque nos hacen creer que con el poco conocimiento que tenemos ya nos ganamos el cielo, porque nos hace creer que porque recitamos 5 o 7 versículos de memoria, ya eso tremendo hijo de Dios, pero resulta que los frutos a través de tu estilo de vida reflejan un carácter totalmente alejado de la voluntad de Dios. Eso se llama religiosidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho del pastor T.D. Jakes. Él dice que el orgullo nos hace creer que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, pero la humildad nos enseña que necesitamos la ayuda de Dios todo el tiempo. Y el quinto enemigo de tu visión es la falta de disciplina. Y es que el peligro de la falta de disciplina en el establecimiento de la visión es que puede desviarte del camino que has planificado y llevarte al estancamiento del progreso para el cumplimiento de tus objetivos. Sin disciplina, las acciones terminan siendo inconsistentes y todos tus planes, todos tus proyectos terminan dependiendo de tus impulsos de intención, pero limitados por tu falta de decisión. Y los hombres y mujeres con falta de disciplina tienen buenas intenciones para comenzar, pero lamentablemente nunca toman decisiones para terminar. Y nos encontramos con un sinnúmero de hombres y mujeres que quieren crecer, quieren avanzar, se quieren proyectar a punta de buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no proyectan a nadie. Las buenas intenciones no producen cambio. Las buenas intenciones no activan nada, a menos que vayan acompañadas de buenas decisiones y se conviertan en buenas acciones. Por eso dice el Señor, no sean oidores engañándose a ustedes mismos, sino sean hacedores de la palabra. Porque ser oidor activa tus buenas intenciones, porque todo el mundo sale de las predicaciones. Uy, no, ahora sí voy a cambiar. No, ahora sí le voy a pedir perdón a mi mujer. No, ahora sí voy a respetar a mi marido. No, ahora sí le voy a hablar bien a mis hijos. No, ahora sí voy a diezmar. No, ahora sí me voy a congregar juicioso. No, ahora sí voy a ser humilde. No, ahora sí voy a servir en el ministerio. Y salimos con una mano de intenciones espectaculares. Pero al final se distraen de esa visión y no tienen la disciplina para tomar decisiones. Por eso sus acciones reflejan la verdadera naturaleza de su carácter. Un carácter
de emoción, alejado de toda convicción. Y estamos llenos de ese tipo de cristianos en las iglesias. Cristianos de emoción que creen que con una buena intención tienen proyección. Y están estancados. Y entonces vienen a la iglesia cada año para la cuaresma, dice mi esposa. Y dice, no, pastor, ahora sí voy a cambiar. Pastor, pero yo no sé por qué me está pasando esto si yo quiero ser fiel a Dios. Pero mire, me echaron del trabajo y le está siendo fiel. No, entonces, ¿cuál es el problema? No, es que mire, pastor, yo quiero cambiar en mi casa, yo quiero dejar el orgullo, pero es que mi marido no ayuda, pero ya dejaste el orgullo, no. Entonces, ¿qué quieres? Queremos que todo el mundo cambie, pero no tenemos la disciplina para entender que el cambio comienza con nosotros. Por eso, la visión sin disciplina es solo una ilusión. Eso dice Rick Warren en su libro de Una vida con propósito. Es la disciplina la que convierte nuestros sueños en realidades tangibles. Por eso cuando la motivación se acaba, la disciplina te sostiene. Hay días donde la motivación está ausente. Hay días donde no te quieres levantar. No es que eres un ser humano, eres de carne y hueso. Pero ahí donde la motivación brilla por su ausencia, es donde la disciplina te mantiene firme en la visión. ¿Bueno o excelente? Esos son los 5 enemigos de tu visión. Los 5 enemigos que te viven distrayendo a toda hora y te impiden tomar decisiones y encaminarte en la proyección de los planes que Dios tiene preparados para ti. Tener una visión es tan importante para un emprendedor, para un líder, para un empresario, para un padre, para una madre, como la brújula para un navegante. Un navegante sin brújula se mueve por instinto, por lo que digan las estrellas. Y hay muchos cristianos que también se mueven por lo que digan las estrellas. Hay muchos cristianos que se mueven por instinto, como si no tuviesen una palabra y un padre que unge esa palabra para mostrarle los planes que tiene para ellos. Hay muchos cristianos que se mueven en su propia prudencia, en su propia opinión, en su propia sabiduría, cuando lo primero que Dios le dice es, no se muevan en su propia prudencia, no se muevan en su propia opinión, no sean sabios en su propia opinión. Pero es que no tenemos afinado el oído, porque los lentes de la visión están contaminados. Yo, cuando preparaba esta enseñanza, escribí una frase que me gustó mucho, y es que de nada te sirve conocer el destino si no estás dispuesto a recorrer el camino. La visión te marca el destino, a dónde Dios te quiere llevar. Dios a través de su palabra siempre te marca el destino y te muestra la vida que Él te quiere llevar a vivir, pero el caminar permanentemente con Dios te va trazando el camino para llegar al destino. Y entonces muchos de ustedes ya conocen el camino, pero si no alinean la visión con ese destino y se disponen para tomar decisiones, nunca van a recorrer el camino. Y muchos cristianos saben que les espera el cielo, pero muy probablemente terminan en el infierno. Porque de nada te sirve conocer el destino si no estás dispuesto a mover tus pies para recorrer el camino. El conocimiento envanece. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Al primero Dios, el Señor, le dio 5 y Él los multiplicó y le devolvió 10. Al segundo le dio 2 y Él los multiplicó y le devolvió 4. Pero el tercero tuvo temor, se apartó de la visión y ¿sabes qué sacó a relucir? Su conocimiento. Señor, yo te conozco que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y ciegas donde no regaste. ¡Oh, qué tremendo es eso! Los religiosos colocan el conocimiento para disimular su falta de visión. El Señor le estaba diciendo si lo conocía o no lo conocía. Le estaba diciendo qué tanto estás produciendo con lo que yo te di. ¿Qué tanto estás produciendo con lo que yo te di?
La visión te proporciona el entendimiento de tus objetivos que marcan el destino al que quieres llegar en un tiempo determinado. Esa es la visión. Por eso la misión es permanente. La visión es temporal. Entonces Dios te muestra a dónde te quiere llevar. Pero una vez llegas a donde Dios te quiere llevar, Dios renueva la visión y te lleva a una nueva dimensión. Pero tú tienes que tener clara cuál es la visión, a dónde Dios te quiere llevar. Por tanto, la visión determina los objetivos a donde Dios te quiere proyectar, pero el plan estratégico, la planeación estratégica que se deriva de la visión te traza el camino que debes recorrer para llegar a ese destino. Déjame explicártelo de esta manera. La palabra de Dios te muestra el destino, pero hay algo que se llama planeación estratégica, que determina las actividades y los recursos para alcanzar los objetivos. Y eso es lo que a través de la palabra Dios traza en nuestra vida. Mira, cuando Dios llamó a Moisés, ¿recuerdas qué fue lo que le dijo? He oído el clamor de mi pueblo, por eso ve tú y libera a mi pueblo. Él le mostró la visión. Te voy a usar a ti para liberar el pueblo que me pertenece a mí. Esa fue la visión que Dios le mostró. Sin embargo, Moisés comenzó a resistirse a la visión porque tenía temor, porque tenía falta de claridad, porque tenía todo lo que vimos hace un ratito. Pero llegó un momento donde Dios le dice, mira, ¿sabes una cosa? Tú no te preocupes por nada. ¿Qué tienes en tu mano? Recursos. Un palo, ok, entonces prepárate. Porque con ese palo yo voy a liberar a mi pueblo. Simplemente está atento porque yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer, actividades. Y cuando tú unes los recursos que tienes hoy con las actividades que Dios te está hablando hoy, vas a tener una planeación estratégica. El problema es que si tú tienes los recursos pero no tienes la palabra, nunca vas a saber qué hacer con esos recursos, por tanto, nunca vas a ser estratégico para alcanzar la visión. El problema de muchos hombres y mujeres es que no arrancan porque su visión no es clara y no entienden que ya tienen los recursos necesarios para alcanzar los planes que Dios ha trazado. Y lo hablábamos hace 8 días cuando hablábamos de la misión. Si Dios te está diciendo que te va a llevar a un lugar, tú no te puedes sentar a esperar los recursos. Con los recursos que tienes debes comenzar a desarrollar las actividades que Dios te habla semana a semana a través de su palabra para poder avanzar. Hay cristianos que están estancados orando por la provisión porque no han entendido que la obediencia a la visión jala la provisión. Déjame darte un ejemplo en lo bíblico. Abraham. Cuando Abraham toma a Isaac y van camino al monte Moriah, Isaac le dice, papá, mira, ahí va la cabuya, la madera, el cuchillo, pero ¿y dónde está el corderito para el sacrificio? Y Abraham le dice, tranquilo hijo, no te preocupes por eso. Dios se proveerá de sacrificio para su holocausto. En otras palabras, ¿sabes qué le dice Abraham? Tranquilo, mijo, tú no te preocupes por la provisión, porque yo estoy alineado con la visión y todo el que se alinea con la visión lo alcanza la provisión. ¡Ay, qué tremendo es eso! Y llegó el momento donde Abraham iba a cumplir con lo que Dios le pidió, la visión, la actividad que Dios le había determinado. Y Dios le dijo, detente. Y entre los matorrales había un carnero enredado. ¿Cómo subió un carnero hasta allá? No tengo ni idea. Pero es que Dios hace cosas sobrenaturales mientras tú te atrevas a obedecerle en tus responsabilidades naturales. Pero muchos no están avanzando en la visión porque están orando por la provisión. Y lo llaman fe. Y están estancados. Y están limitados y no han arrancado el negocio, no han puesto la nueva sucursal, no han montado la empresa, no han establecido la fecha del matrimonio, no se han proyectado con una cosa, con la otra. ¿Por qué? Porque estoy orando por la provisión. Pues levántate, sacúdete y avanza en la visión, porque tienes que comenzar a hacer lo que Dios te dice que hagas con lo que hoy tienes para poder recibir de parte de Dios lo que todavía no tienes. ¿Bueno o excelente? Vamos a construir una visión. ¿Quieren que la construyamos rápidamente? ¿Cómo se construye una visión en 5 pasos?
Y te voy a hablar de la definición de objetivos y de la construcción de una planeación estratégica. Todo lo que te estoy hablando es lo mismo que tengo la oportunidad de enseñar en congresos, seminarios a nivel empresarial, a nivel gerencial, pero todo está sustentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente única de todo conocimiento en todas las áreas de la vida. El problema es que mientras nosotros en la iglesia la estamos utilizando para alimentar una religión, afuera la están utilizando para traer proyección. El problema es que cuando la utilizan afuera le dan la gloria a los hombres. Y aquí, al no utilizarla, le estamos quitando la gloria a Dios. Por eso vamos a tomar recursos celestiales para alinear nuestros propósitos terrenales. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Primero, para construir una visión vamos a construirla en 5 pasos. Son muy prácticos, muy sencillos. El primer paso, meditación personal. La meditación personal es fundamental. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomarte el tiempo necesario para meditar en los planes que Dios tiene preparados para ti. A mí me impacta cuando en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Sabe qué le está diciendo? Para que entiendas cuáles son las acciones que tienes que hacer con los recursos que vas a tener. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, porque entonces te vas a alinear con la visión. Porque la visión de Dios es una visión de abundancia, de prosperidad y de bendición. ¿Por qué, pastor? Porque los planes de Dios son planes de bien y no de mal. No, yo sí estoy en contra de eso, es el evangelio de la prosperidad. No. El Señor Jesús dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesús nos enseñó que la bendición de Dios no está representada en dinero, sino en prosperidad. Y la prosperidad es la capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Por tanto, una persona rica no es la que más tiene, es la que menos necesita. Y una persona pobre no es la que menos tiene, es la que más necesita. Por eso hay personas tan pobres en la vida que lo único que tienen es dinero. Pero cuando nosotros hablamos de prosperidad, no estamos enmarcando el evangelio en prosperidad. Pero sí tenemos que tener claridad que el evangelio incluye la prosperidad. Tenemos que quitarnos la mentalidad de ruina, de pobreza, de escasez, y comenzar a alinearnos con la visión de los planes que Dios tiene para nosotros. Porque a mayor bendición, mayor proyección. Y cuando Dios puede bendecirte a ti, Dios puede bendecir a miles a través de ti. Por eso no le tengas miedo al éxito, no le tengas miedo a la abundancia, no le tengas miedo a la bendición. Tenle miedo a convertirte en un orgulloso, egoísta y irresponsable cuando te llegue la bendición. Pero mientras tú quieras ser un canal de bendición, Dios cada vez te va a dar más, porque a través de tu vida, Dios bendice a más. Bueno, excelente. Medita en la palabra de Dios, medita en los planes que Dios tiene para ti y respóndete a 3 preguntas en tu meditación personal. Meditar tiene que basarse o fundamentarse en leer la palabra y meditar en cómo Dios te quiere proyectar en los próximos 5 años. Tomemos 5 años como referencia para la visión. 5 años, un marco de tiempo. Y piensa, ¿quién quiero ser en 5 años? ¿Cómo me veo en los planes de Dios en 5 años? ¿Qué clase de hombre quiere Dios que yo sea en 5 años? Orgulloso, arrogante, soberbio, maltratador, indiferente, frío, necio, pecador, tibio, religioso. ¿Cómo quiere Dios que tú seas en 5 años? Segundo, ¿qué quiero hacer en 5 años? Con base en lo que Dios me ha hablado, con base en lo que Dios me habló en la predicación. ¿Qué quiero hacer en 5 años? Quiero ser empresario, quiero ser deportista, quiero ser un buen empleado y tener un alto cargo en una empresa, quiero tener mi propio negocio, ¿qué quiero hacer en 5 años? ¿Qué quieres hacer en 5 años? ¿Qué te ves haciendo en 5 años de acuerdo a lo que Dios te ha hablado? Y tercer escenario de meditación,
¿qué quiero tener en 5 años? ¿Qué es eso que Dios te dice que te va a entregar en 5 años, en los próximos 5 años? Todo comienza en la palabra. La palabra profética más segura es la Biblia. Ahí contiene todo lo que Dios ha planeado para ti. Y si tú eres juicioso en su lectura, si tú haces tu devocional diario, Dios te va a hablar. Y tú medita en eso. ¿Cómo me quiero ver? Perdón, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué quiero tener? De acuerdo a lo que Dios ha hablado. En el libro de Jeremías capítulo 29, te lo decía hace un momento, Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. ¿Para qué le preguntas a tu marido? ¿Para qué le preguntas a tu mujer? Es más, si ya Dios te mostró sus planes, ¿qué estás esperando que los demás te los aprueben? Escúchame, si Dios quisiera que tu pareja te confirmara los planes que Él tiene para ti, se los daría a tu pareja, no a ti. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame a Isaac, y Abraham no fue a decir, Sara, mira que Dios me pidió esto, ¿tú qué piensas? Amarra a Abraham y lo sube al monte Moría y lo sacrifiques a Abraham. No. Si Dios te habla, no busque la aprobación de los hombres, porque eso es lo que producen los enemigos de tu visión. El temor, la falta de claridad, todo eso, lo que produce es necesidad de aprobación de los hombres por causa de tu incapacidad de alinearte con la visión de Dios. Eso es la meditación. Segundo, define objetivos. Una vez has meditado y has entendido cuál es el final al que Dios te quiere llevar, cómo Dios quiere verte en 5 años en esos 3 escenarios, el ser, el hacer y el tener, tú comienzas a establecer objetivos. ¿Qué son objetivos? Focos de tu visión. Y yo siempre sugiero que tú tengas objetivos de proyección integral. Diga conmigo, integral. ¿Qué significa integral? Dios es un Dios integral y Dios tiene planes integrales para tu vida. Es decir, yo siempre te sugiero tener un objetivo a nivel personal, un objetivo a nivel familiar y un objetivo a nivel profesional, financiero o ministerial. Y con esos 3 objetivos tú marcas el foco de la visión. Pero los objetivos no son ideales. Para muchos los objetivos son sueños. Entonces a veces yo estoy dictando una charla y le digo a una persona, ¿cuáles son tus objetivos para los próximos 5 años? No, yo quiero salir adelante. Ok, pasa, ya lo lograste. ¿Qué sigue? No, es que yo quiero ser mejor mamá. ¿Mejor mamá comparada con quién? ¿Con la expectativa de tus hijos? Vas a ser la peor mamá. No, es que yo quiero ser líder. ¿Líder de qué? ¿Qué clase de líder? O sea, nosotros tenemos objetivos muy paisajísticos porque nos acostumbramos a soñar, no a proyectar. Porque fuimos formados para anhelar, no para proyectar. Y entonces tenemos unos sueños lindos que nos llenan de buenas intenciones, pero no los bajamos a la tierra. Por eso nunca tomamos buenas decisiones. Entonces los objetivos, para ser objetivos, necesitan 3 elementos. Primero, ser realizables. Segundo, ser medibles. Y tercero, ser cuantificables. Si tú vas a trazar objetivos para los próximos 5 años y establecer una visión, tú tienes que establecer a nivel personal un objetivo que sea realizable. Realizable. Un objetivo que sea realizable. Entonces ya tú estableces cuál sería ese objetivo. Segundo, que sea medible en el tiempo. Ponle una fecha. Ponle una fecha. No, es que yo quiero montar una empresa. Ok, sí, chévere. ¿Para cuándo? No, cuando Dios me la quiera dar. Dios te la quería dar hace 5 años, pero esa misma falta de visión y de criterio no te ha permitido tener el carácter porque ya debieras ser, pero no eres. Ya deberías tener, pero no tienes. Por eso tienen que tener una fecha para ser medibles en el tiempo. Y tercero, cuantificables. Es decir, deben tener un indicador cuantitativo que te permita medir los avances en el tiempo.
Y el indicador cuantitativo es algo que se pueda medir para que tú puedas decir, voy al 20%, voy al 30%, voy al 50%. Y el indicador cuantitativo puede ser en cantidad, en número, pero que realmente se pueda medir. Es importante que esos 3 elementos sean parte de tus objetivos. Entonces, no, yo quiero ayudar a la gente. No. Al 30 de diciembre del año 2029, quiero ser una inspiración para 200 familias que puedan ser bendecidas a través de mi vida. Ya ahí están los 3 elementos. Y eso es mucho más claro que simplemente quiero que Dios me use. No tiene sentido. Yo quiero ser bendición para otros. No tiene sentido. Establece un objetivo claro, definido y proyectivo. Y esa va a ser la plataforma de tu visión. Bueno, excelente. Zig Ziglar dice que una visión clara, respaldada por pasión, fomenta el compromiso y la dedicación. Por eso, si tú tienes un objetivo claro, eso produce en ti compromiso y dedicación. Cuando una persona no tiene objetivos claros, vive comprometida con los sueños de otros, para después tener a quien culpar de no haber cumplido con los suyos. O si no, mire usted, cuando una mamá se desvive por sus hijos y se quita el pan de la boca para entregárselo a sus hijos, cuando sus hijos se van, los culpa porque no realizó su vida por dedicársela a ellos. ¿Ellos qué culpa tienen? ¿Fuiste la que decidiste? No me miren así las mamás. Igual pasa con los papás. Tercero, visualización creativa. Y aquí entra un tema que es muy álgido porque ha sido mal utilizado en muchos escenarios, y la visualización creativa no es fe, pero te ayuda a recrear tu fe. Déjame explicártelo de esta manera. Una vez has planteado con claridad los objetivos generales en las diferentes áreas de impacto integral de tu vida, personal, familiar y profesional, es muy importante que te tomes el tiempo de mirar hacia el futuro y establecer en tu mente creativa. Dice que nosotros tenemos 2 hemisferios. El hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, y el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del razonamiento, de la lógica. Por tanto, acude a tu mente creativa para establecer imágenes de cómo sería tu vida al lograr cumplir con la visión que trazaste. Ayudar al 30 de diciembre del año 2029, ayudar a 200 familias y ser inspiración para 200 familias. Y siéntate por un momento, imagínate, wow, ¿cómo yo bendeciría esas 200 familias? Con mercados, abriría un comedor comunitario, sería un inversionista de la iglesia para hacer eventos de familia, reuniones de familia, para llevarle a los niños regalos en Navidad. Yo voy a trabajar duro para que mi empresa sea una gestora de bendición, para bendecir a esas familias. Y tú te comienzas a visualizar, a hacer imágenes creativas de cómo sería eso. E inmediatamente tú comienzas a escribir los detalles. Y comienzas a escribir cómo te ves, cómo te visualizas, bendiciendo a las familias. ¿Qué tipo de familias? ¿Qué tipo de bendición les quieres dar? ¿Cuál es el tipo de empresa en la que tú te ves? ¿Cuál es el enfoque de familia que estás proyectando? Y todo eso que tú estás visualizando de manera creativa te va a arrojar detalles que son específicos y tú los vas escribiendo. Por eso, cuando tomes el tiempo para orar y meditar en esa proyección, tú tienes que tener a la mano lápiz y papel para que tomes nota atenta de cada uno de los detalles creativos que vengan a tu mente acerca de tus objetivos y el camino que podrías seguir para alcanzarlos. Y comienzas a escribir detalles. Y no te imaginas cómo es de espectacular, porque no es tu mente creativa, es tu mente creativa disponiéndose para la revelación fresca del Espíritu, de a dónde te quiere llevar, de los planes que Dios tiene para ti. La visión no es solo lo que ves, sino lo que eres capaz de ver más allá de lo que ves. Te lo voy a repetir, la visión no es solo lo que ves, sino lo que eres capaz de ver más allá de lo que ves. Eso dice Joyce Meyer. Por tanto, la visualización creativa es desarrollar tu capacidad de ver más allá de lo que ves.
Porque si tú te sientas ahorita a decir, no, sí, yo quiero una empresa y listo, y solo escribes que quieres una empresa que te produzca 20 millones de pesos de utilidad mensual en 5 años, está bien, pero ¿empresa de qué? ¿Empresa cómo? Pero cuando tú te tomas el tiempo de meditar, cuando le dices, Señor, muéstrame cómo sería siempre, y comienzas a meditar en cómo sería la empresa y te ves en esa empresa, el mismo Espíritu Santo te puede mostrar cuáles son los colores, de qué es la empresa, cuál es la ubicación, o sea, todos los pequeños detalles que te van a ayudar a construir el plan estratégico para alcanzarlo. ¿Me hago entender con eso? Luego viene lo que yo llamo en el cuarto punto, conexión estratégica. Diga conmigo, conexión estratégica. Es la capacidad de unir los puntos hacia adelante, de manera que todo comience a tener sentido. Es la construcción de una ruta estratégica que te permitirá llegar a tu destino. Es la construcción del camino, basado en pequeñas metas volantes distribuidas en objetivos específicos y periódicos. Porque sí, muy chévere la casa allá en la cima de la montaña, pero ¿y cómo llego allá? Chévere el objetivo a 5 años, pero ¿y cómo voy a hacer para llegar allá? Y ahí es donde nosotros podemos desarrollar una conexión estratégica y comenzar a pintar en ese mapa puntos que nos van a permitir unirlos y llegar hasta acá. Steve Jobs dice que para entender cómo Dios puede utilizar lo que hemos vivido hacia atrás en beneficio de nuestro propósito, tenemos que unir los puntos de atrás hacia adelante, o sea, del pasado al presente. Pero lo que Dios me hablaba a través de la conexión estratégica es que para poder alcanzar la visión que Él ha preparado para nosotros, tenemos que comenzar a unir los puntos del presente hacia el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Tenemos el primer objetivo general, diga conmigo, general. ¿A cuántos años? 5 años, perfecto. Entonces vamos a establecer 4 objetivos anuales. Entonces, si para el año 2030 o para el 29 de diciembre del año 2029, yo quiero lograr esto, ¿qué tengo que haber logrado para el 30 de diciembre del año 2028? Y para haber logrado esto, ¿qué tengo que haber logrado al 30 de diciembre del año 2027? Y para lograr esto, ¿qué tuve que haber logrado al 30 de diciembre del año 2026? Y para lograr esto, ¿qué tuve que...? Y cuando yo lo desgloso por años, ya tengo una estructura más cercana a la realidad. Luego, comienzo a definir objetivos semestrales. Entonces, si tengo que lograr esto para el 30 de diciembre del año 2024, significa que tengo que lograr esta meta para junio para poder lograr esta meta para diciembre. Y para lograr el del 2025, tengo que lograr esta meta para junio del 2025 que me va a ayudar a catapultar la de diciembre del 2025. Y comienzo a desglosar esas 5 metas anuales en 5 metas semestrales. Objetivos semestrales, con las mismas características, realizables, medibles en el tiempo y cuantificables. Y cuando he terminado de hacer eso, me enfoco en la del año en que estamos viviendo, del semestre que estamos recorriendo y desgloso objetivos mensuales. Entonces, para lograr lo que me propuse, lo que Dios me mostró en este semestre que viene, ¿qué tengo que hacer mes a mes? De manera que ya tú no te tienes que proyectar a la casa en la cima de la montaña, solamente a recorrer el primer tramo del camino. Cuando llegues ahí, te paras, te secas el sudor, las lágrimas, lo que te tengas que secar, tomas agüita, te refuerzas y sigues los próximos 6 meses, mes a mes, mes a mes. Y eso se llama planeación estratégica. La capacidad de conectar estratégicamente los puntos mes a mes para alcanzar los objetivos semestre a semestre, lograr las metas año a año y alcanzar la visión que Dios planteó para los próximos 5 años. ¿Bueno o excelente? Yo sé que es muy rápido, muchos de ustedes pueden quedar con dudas, no se preocupen, cuando salga el libro lo compran y ahí está más especificado. Y por último, comunicación efectiva. Y es que toda visión debe ser articulada de manera clara para poder asimilarla y transmitirla. Una vez tienes definidos tus objetivos, debes establecer un documento que te permita plasmar el destino y trazar el camino con claridad, asertividad e impacto. Diga conmigo, claridad, asertividad e impacto. Eso fue lo que el Señor le pidió a Habacuc.
Por ahí en el capítulo 2, versículo 2, toma la visión y escríbela sobre tablas para que se pueda leer fácilmente. Y ahí ya tienes una planeación estratégica de tu visión para los próximos 5 años. Déjame terminar con esta frase que el Señor me regaló. La visión te permite ver lo imposible mientras avanzas de la mano del invencible. La visión te permite ver lo imposible mientras avanzas de la mano del invencible. Un cristiano sin visión es un cristiano sin proyección. Unos padres sin visión forman hijos sin proyección. Y un líder sin visión jamás va a proyectar lo que Dios le entregó. Por eso, qué importante, hijos, poder tener una visión clara acerca de los planes que Dios tiene para nosotros. No es suficiente con venir a la iglesia. Si no tienes una visión, jamás vas a entender a qué vienes a la iglesia. No es suficiente con leer la Biblia. Si no tienes clara una visión, jamás vas a saber para qué lee la Biblia. Y vas a creer que es solo para llenarte de conocimiento, hasta que quedes postrado en una silla, como el sacerdote Elí, sin visión, dice la palabra. Sin visión. Dice que cuando Dios llamó a Samuel, siendo un niño, viviendo en la casa de Dios, allí al cuidado del sacerdote Elí, dice Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, y no había visión porque escaseaba la palabra en aquellos días. Y entonces, ¿para qué estaba Elí? Para transmitir conocimiento, para llenarse de religión. Pero casi se acaba el propósito de una generación porque no había un líder con visión.